Si hay un tema que está levantando pasiones en la última década dentro de la Unión Europea es el de la inmigración. En la década pasada, el viejo continente acogió a miles y miles de refugiados, siendo los principales promotores de este tipo de políticas. Pero algo está cambiando. Los partidos anti-inmigración están cogiendo cada vez más peso y el protagonista de nuestro vídeo de hoy, Alemania, no es la excepción. Desde el estallido del conflicto en Siria, el tema de la inmigración y la acogida de refugiados está cogiendo mucha relevancia dentro de la Unión Europea. Y a medida que ha pasado el tiempo, el debate se ha ido calentando cada vez más. La AfD quiere dar marcha atrás a todo esto. Los suscriptores habituales de este canal ya sabéis que la inmigración descontrolada está generando un choque cultural muy fuerte en los países occidentales. En un vídeo que tendréis en la pantalla final y en la descripción de este vídeo, analizábamos los efectos de la inmigración a nivel general. En unos días analizaremos el caso de Alemania en específico, pero para que ya vayáis abriendo boca. En este vídeo, a pocos días de que se celebren las elecciones en Alemania, nos vamos a preguntar: ¿qué cambios propone la AfD en cuanto a política migratoria? ¿Quieren cerrar por completo las fronteras o buscan limitar la inmigración? Esto y más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Como ya hemos analizado en uno de nuestros vídeos, uno de los grandes motivos por los cuales la AfD ha crecido como la espuma es el de la inmigración. Pero, ¿cuál es exactamente la queja? Lo primero que remarca el partido es la gran censura que existe alrededor de este tema. Ahora mismo ya no, pero hace unos 10 años intentar dar una opinión contraria a este tema era cuanto menos arriesgado. Así que de entrada, este partido ha captado la atención de todos aquellos que podrían tener una opinión un poco diferente al mainstream. Es algo que hemos comentado muchas veces en este canal. Si hay un problema, por mucho que intentes hacerte el avestruz y esconder la cabeza en la arena, este va a seguir ahí. Simplemente vendrá otro y tratará de ponerle remedio, que es básicamente lo que explica el auge de la AfD. De entrada, en su manifiesto exponen que por culpa del tabú que se ha generado alrededor de este tema, están pagando justos por pecadores. Es decir, que según ellos, los inmigrantes que se han integrado y están aportando a la sociedad alemana, están siendo señalados de forma injusta. Pero bueno, los puntos más importantes para el partido serán los siguientes. 1. Controlar a los solicitantes de asilo. 2. Que se cumplan con los objetivos reales del asilo, ya lo explicaremos. Y 3. Lograr una integración total de los inmigrantes que llegan. Y ahora vamos a desarrollar todo esto. Los conflictos religiosos y las duras condiciones de los países están generando un flujo migratorio desde países de África y Oriente Medio. Y si habéis visto el vídeo del multiculturalismo del que os hemos hablado al principio, ya sabréis por dónde irán los tiros, pero no nos desviemos ahora. Una de sus quejas es el amplio significado que se da al término de refugiado. Según ellos, se está utilizando este término para acoger tanto a personas que huyen de conflictos como a inmigrantes ilegales, y que el asilo se está convirtiendo en una puerta para la entrada de inmigrantes ilegales. Por ello, su propuesta es que es necesario hacer una distinción entre refugiados políticos y personas que huyen de la guerra, por un lado, y los inmigrantes irregulares, por otro lado. Y respecto al primer grupo, los verdaderos refugiados deberían recibir refugio mientras haya una guerra en el país de origen. Y esto es algo que no solamente quieren aplicar en Alemania, sino que plantean extenderlo a toda la Unión Europea. Una de las quejas que tienen es que se está acogiendo a inmigrantes en Alemania de países con los que no tienen frontera. Por ejemplo, los refugiados que vienen del norte de África. Proponen que se deben establecer bases cerca de los lugares bajo el mandato de la ONU y la Unión Europea con las condiciones que mencionamos anteriormente. Es decir, que cuando termine la guerra o el conflicto en cuestión puedan volver a su país de origen. Y Alemania y otros países deben ofrecer apoyo económico y logístico para que estos centros de asilo puedan funcionar de manera efectiva. Según ellos, esto ayudará a que la finalidad del asilo sea efectiva y que no entren tan dentro de Europa. De esta forma se evita que la inmigración ilegal llegue a la Europa más profunda y que repatriarlo sea más complicado. Y hablando de repatriación, según el partido hay que ser más duros con las políticas de repatriación, ya que las normas actuales son demasiado laxas y permiten que muchos inmigrantes se queden más tiempo del permitido
dentro del país, algo que estaría afectando al estado de bienestar alemán. En resumidas cuentas, quieren evitar que el asilo se convierta en una entrada de inmigrantes ilegales y que se queden mantenidos por el Estado alemán. Pero este no es el único punto que les preocupa. No solamente les importa lo que pasa con los inmigrantes de fuera de la Unión Europea, sino también lo que pasa con la inmigración dentro de la propia Unión Europea. Según la AfD, el derecho europeo a la libre circulación ha llevado a una migración masiva desde los países más pobres de la Unión hacia los países más ricos, especialmente Alemania, y que esa inmigración ha tenido un único propósito, la obtención de ayuda social. Proponen reformar este punto para que la obtención de estas ayudas no sea tan simple, ya que según ellos la asistencia social de Alemania es demasiado generosa, y que si esto no llega a cumplirse, Alemania podría pedir suspender el derecho a la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, y esto es algo que quieren generalizar dentro de toda Europa. Quieren que esos beneficios los puedan llegar a tener aquellos ciudadanos cuyos miembros de familia hayan contribuido a la seguridad social un mínimo de 4 años. Y como no, esto ya es hablando de la inmigración en general, no solamente dentro de la Unión Europea. Por otro lado, se quiere priorizar la entrada de inmigrantes altamente cualificados siempre y cuando no se pueda cubrir con mano de obra cualificada alemana. Y lo más importante, y con esto iremos con el último punto de este vídeo, que los inmigrantes acaben integrados dentro de la sociedad alemana. En los últimos años, la criminalidad y la inmigración han sido temas muy debatidos dentro de la Unión Europea. Suecia y Francia han estado en el punto de mira debido a la gran problemática que ha generado esto de aquí. Y uno de los puntos clave de esto es la integración. Según el partido, Alemania tiene un deficiente sistema de integración de inmigrantes, con muchas promesas de prosperidad que no se llegan a cumplir, que acaban generando frustración dentro de los inmigrantes, y esto de aquí los llevaría a delinquir, según el manifiesto del partido. Con integración no solamente se refieren a que se aprendan el idioma y ya está, que sean unos alemanes más, con las costumbres de Alemania, es decir, no son los alemanes los que se tienen que adaptar a sus costumbres, sino que ellos deben adaptarse a las costumbres de Alemania. Podéis insertar aquí el chiste que os apetezca. Otra pata de la integración tiene que ver con su mercado laboral. Una de sus quejas está relacionada con las generosas ayudas que se le da desde el gobierno, que los incentiva a no trabajar y de esta forma no integrarse dentro de la sociedad. Estamos siendo testigos de cómo poco a poco el discurso antimigratorio está creciendo en todo el mundo. Países que antes eran férreos defensores de estas políticas están empezando a dar marcha atrás. Canadá es el ejemplo más claro. La explicación ya la hemos dado en este canal. Podéis ver nuestro vídeo de multiculturalismo que ya os hemos mencionado. El problema va a seguir ahí por mucho que se intente hacer la vista gorda. Y sí, a la AfD le van a hacer el cordón sanitario, pero solamente van a ganar tiempo. Este y otros problemas siguen presentes, y si los partidos tradicionales no buscan alguna solución, esta clase de partidos no pararán de crecer. Lo estamos viendo con nuestros ojos como alrededor de todo el mundo este tipo de movimientos está creciendo como la espuma. Le harán el cordón sanitario, pero si los problemas de fondo no se arreglan, ya conseguirán gobernar por su cuenta en las próximas elecciones. Solo es cuestión de tiempo. Si quieren hacer un cordón sanitario real, se debe admitir el problema y buscar una solución. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que se va a cumplir el cordón sanitario y van a aislar a la AfD? ¿O el Partido Conservador Alemán va a pactar con la AfD? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.